38. Me da mucho gusto poder saludar una vez más al presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes de la AMPEC, Cuauhtémoc Rivera Rodríguez. Cuauhtémoc, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludándolo, David, a usted y a ese auditorio, y gracias por recibirme en tu programa. Al contrario, ya tenemos rato de no saludarnos. Qué bueno que podemos hablar de estos temas que sin duda son muy importantes. Hay dos en particular que quiero tratar el día de hoy, porque evidentemente le quiero preguntar, Cuauhtémoc, del punto de vista de la AMPEC respecto a la inflación que estamos viviendo. Pero antes de ello, pues este llamado que hacen urgente de salvar a las tienditas de la esquina, pues que se han visto muy afectadas por el tema del COVID, y hacen una relatoría de lo que se ha vivido y cuántos negocios pequeños han cerrado, cuántos comercios pequeños han cerrado en nuestro país a consecuencia, pues, de primero del confinamiento, pero después todo lo que ha venido con la pandemia, Cuauhtémoc. Claro, mira, David, la verdad que esta es la crónica de una triste historia, ¿no? La crónica anticipada de una triste historia. Nosotros veíamos venir esta situación desde antes de COVID, cuando empezamos a hablar de que la economía, si lo recuerdas, se había estancado, cuando tuvimos un crecimiento cero. Después del estancamiento se habló de una desaceleración, y en el 2020, cuando la pandemia nos golpeó de frente y se nos dejó venir de manera sorpresiva a nosotros y al mundo entero, ahí empezamos a hablar de una recesión. Esto se tradujo en el canal de abasto tradicional, en las tiendas de abarrotes, en el comercio de lo local, en cierre de negocios, pero a paso en el país. Estamos hablando de que en 2020 los pequeños comercios que cerraron en el país fueron más de 300,000 puntos de venta. El canal del pequeño comercio en el país tiene 1,200,000 puntos de venta. De ahí estamos hablando que cerca de 700,000 son tiendas de abarrotes, los demás son misceláneas, ultramarinos, mercerías, otro tipo de pequeños comercios, pero al fin todos pequeños comercios que promueven la economía local en las comunidades, en las barriadas, en los suburbios, en las periferias, en las cabeceras rurales. Es decir, en donde quiera hay pequeño comercio local, y con la pandemia se vio muy afectada esta actividad comercial y económica del país, y cerraron 300,000 o más de esos puntos en 2020. En lo que va del 2021 se ha hablado mucho de la reactivación, pero podríamos decir, David, que lamentablemente ha sido más el ruido que las nueces. La reactivación no se ha acabado de consolidar, no nos hemos podido recuperar del golpanazo del COVID. La verdad, no se han recuperado todos los empleos perdidos, el poder adquisitivo de la gente no se ha podido levantar, los aumentos salariales quedaron triturados por la realidad inflacionaria que se está viviendo, y que también es un punto que ahorita tocaremos. Pero finalmente el golpe tan duro de COVID ahí está, nos dejó una huella, un hoyo muy, muy profundo, que estamos haciendo grandes esfuerzos por levantarnos de ahí, pero no está sencillo, falta mucho por hacer. Y Claro. bueno, en las tiendas de abarrotes, como tú bien lo sabes, reflejan el estatus de la actividad económica de las colonias, de la gente, y pues todo el mundo anda ahorita muy requisado, ¿no? Anda Claro. muy corto, y eso se reflejó en el comercio. Sí, sin duda, siempre nos los han dicho expertos, como usted también, Cuauhtémoc, pues estas tienditas de nuestras colonias dicen mucho de cómo estamos viviendo la economía ahí en nuestros lugares comunes. Y bueno, usted menciona toda la parte que tiene que ver con los comercios y las tienditas que se perdieron, pero también debemos, creo que, entender que esto significa que muchísimas personas se quedaron sin sustento, pero no solamente los que eran los dueños de esos changarritos, sino también muchas familias que trabajaban ahí, que eran empleados, porque también llega pues este dato innegable, si bien evidente, también probado, de que pues todos estos negocios, los pequeños, los micro y hasta los medianos, son los que generan la mayor parte de los empleos que hay disponibles en nuestro país. Así es, y realmente estamos hablando de autoempleos, porque estas fuentes estas ocupaciones son la expresión más diáfana del empoderamiento ciudadano, del emprendimiento de la gente que busca complementar o solventar sus vidas, ¿no? Es un modus vivendi el que se hace acá,
Y como bien dices, bueno, evidentemente con la cierre de negocios se perdieron estos autoempleos. Estamos hablando que en 2020 se perdieron cerca de 2 millones de empleos, de los cuales fácilmente, David, 1 millón de empleos de esos dos, fueron 1 millón de autoempleos del pequeño comercio en general. Entonces sí, fue un golpe muy duro, la población lo sabe. El pequeño comercio, como te digo, a la vez que se hace comercio por parte de los comerciantes, pues también son consumidores, o sea, estamos en el mismo barco todos y nos damos cuenta pues que el barco lamentablemente está haciendo agua. Claro, y bueno, si pasamos entonces, Cuauhtémoc, del punto de que no hubo las políticas públicas necesarias, no hubo estímulos, no hubo apoyos fiscales, y esto trajo consecuencias que ya son evidentes, son medibles, ya están relatadas. Y brincamos a la actualidad y a lo que estamos viviendo con la inflación, pero además lo que se prevé para el cierre de año y para el 2022. ¿Qué nos puede comentar desde el punto de vista, o sea, qué nos puede comentar respecto a la inflación desde el punto de vista del AMPEC? Mira, bien lo dices tú, sin politizar mi respuesta, sino nada más describiendo los hechos, nada más eso. Es claro que ningún gobernante se va a echar tierra a la cara, ¿verdad? Y hay una tendencia a construir un mensaje público, gubernamental, positivo, diciendo que pues optimista o dando cuentas alegres, ¿no? Por decirlo de una forma, buscando animar a la población, pero ni tanto que vista el santo ni tanto que lo desjudique. Lo cierto es que esta postura que ha habido respecto a la situación que guarda la economía en el país se ha reflejado con el debate, por ejemplo, de la inflación. El debate que hay ahorita de eso es a lo largo de este tiempo es de que la inflación la tenían controlada a un dígito, que era coyuntural, que era un problema de caja chica, que era pasajera, y así nos dijimos desde hace un par de años, nosotros diciéndoles están las cosas calentándose, los precios están incrementando, los precios de la canasta básica, que son los consumos esenciales obligados de la población, está cada vez resintiendo más esta escalada inflacionaria. Y la autoridad diciendo, no, es temporal, es estacional, es un momento, al rato se quita, no pasa nada, no ha dañado la actividad económica ni comercial del país. ¿Qué pasó al final del día? Que no, que realmente sí hubo tal tendencia inflacionaria, que la inflación ha sido sostenida, y que ahora a nivel general está por encima del 6,61, reconocido por ellos, la inflación general, y la no subyacente, David, está en cerca de manera oficial en 9.43, pero realmente está por encima del 10%. Entonces la inflación está golpeando duro al consumo obligado y esencial de la población, es decir, el consumo de los alimentos y el costo de los servicios públicos. Ha subido la energía eléctrica, el gas LP, las gasolinas, están subiendo los alimentos, y todo esto son gastos que la gente de cualquier estrato tiene que hacer. Este golpe pega a todos los consumidores del país, obviamente con más fuerza a los más vulnerables, pero evidentemente la inflación está aquí presente, nos está azotando, es el coletazo del COVID, es la factura económica del COVID, y nos está golpeando con fuerza. Y el cierre de año tiende a ser 2 puntos más alta que lo que ahora hay. Es decir, estamos esperando una Navidad caliente, una Navidad tensa, además con un problema aparentemente se está consolidando una tendencia de desabasto en el mercado, producto de la crisis global de los insumos, empezando por los chips y otras tantas cosas. Muchas mercancías están atoradas en los puertos del planeta, sí, no llegan a los canales del suministro, y los anaqueles no están bien surtidos. Entonces ya la gente se dio cuenta, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces realmente estamos pasando por un problema medio de desabasto, de incremento de precios. La inflación ha aumentado eso, y al cierre en el país de menos 2 puntos más, y en lo no subyacente, o sea, en alimentos y servicios, podríamos llegar al 12%. Ahora, en cuanto a cómo vamos a abrir en 2022, pues digamos, no somos ave de mal augurio, ni estamos aquí pregoneros del pesimismo, no, simplemente las cosas como son, David. Se habla de que vamos a tener un arranque de año el más duro que se ha tenido en los últimos 11 años.
Es decir, vamos a tener no una curva de enero, sino un semestre de 2022 muy caliente. El primer semestre de 2022 va a ser bastante inflacionario y tenemos que advertir a la población para que se empiece a tome precauciones en sus hábitos de consumo y sin duda, ya no hay duda en esto, no hay opción. Lleva mano y debe llevar mano lo necesario por sobre lo suntuario. Ahorita la gente, la población, por sentido común, por autodefensa, un mecanismo de autodefensa, de sobrevivencia, está optando, lo acabamos de ver ahora con el Buen Fin, por el consumo esencial. Por eso el pequeño comercio ahora tiene un papel muy relevante, porque el target del pequeño comercio en las comunidades es precisamente garantizar o buscar garantizar a la población el abasto del consumo de lo esencial, que son los alimentos del día a día, de último momento, lo que la gente consume en la cotidianidad para mantener a sus familias en pie. Claro, como ustedes lo plantean, de lo necesario y lo prioritario. Es lo prioritario hoy. Sin duda. ¿Cómo podemos cerrar en este momento, Cuauhtémoc? Porque finalmente, por lo menos acá en la frontera norte de México, pues el discurso es, y creo que en ese sentido acertado, por ejemplo, de los presidentes de las cámaras de comercio del sur de California, es la reactivación pero va la reactivación responsable. La reactivación económica no genera contagios, lo que genera contagios es la irresponsabilidad ciudadana. ¿Con qué podríamos cerrar en con esta plática en todo este contexto que usted nos acaba de explicar? Pues hombre, has tocado un tema crucial, David. La verdad, en este país ahorita, así diga lo que diga el doctor Gatell, nuestro SAR anticovid, que ha resultado muy cuestionado por sus resultados, no por nada, sus resultados. 300,000 decesos reconocidos y los excedentes de decesos 600,000 muertes diarias promedio en lo que va de la pandemia, lo que le ha costado al país, una sangría, una pérdida humana impresionante. Tenemos más de 3 millones de gente contagiada. En términos de enfermedad, nos ha dado una verdadera zarandeada el COVID. Bueno, en la reactivación, como hablan en California de esto y hablan en muchos sectores, en muchas de los estados de la Unión de Estados Unidos, es de que la postura debe ser reactivar la economía, pero con prevención, con las medidas anti-COVID, usando el cubrebocas, guardando distancia, sana distancia, lavando o sanitizándote las manos constantemente y no exponiéndote de grapa o de gratis. Entonces, el punto aquí es que nosotros en el país estamos ahorita en verde, prácticamente en todo el país, en 31 de las 32 entidades. Y como lo has observado tú en la frontera norte, muy seguramente en Tijuana, por allá, lo puedes ver prácticamente en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla. Es decir, en la mayor parte del país, la gente se está moviendo en verde, pero de manera irresponsable. Es una autocrítica. Lo estamos haciendo mal porque estamos bajando la guardia, porque nos fuimos a ver el desfile de los muertos a la Paseo de la Reforma, más de 1 millón de personas agringoladas ahí, todas en aglomeración, porque la calle Madero del centro histórico de la Ciudad de México, la más transitada del país por humanos, sigue al tope y la gente sin cubrebocas, porque en Monterrey se fueron al Festival de Pal Norte, más de 60,000 milenias empezaron a brincar y a saltar pensando que todo está resuelto y no. Toda la contagiadera que hubo ahí. Sí, 6 mexicanos se han vacunado, 4 no se han vacunado. De los que se han vacunado, esos 6, 5 tienen el cuadro completo de vacunación y 1 lo tiene a la mitad. Esa es la realidad de nuestra situación actual. Y eso nos habla de que entonces lo que estamos haciendo ahorita, al final del día, después de tanto tango, de tanto show, con Gatell y que el semáforo y que quédate en casa y lo demás, al final, aunque no lo ha dicho por sus letras, optó por mandar a la población al matadero, es decir, al efecto rebaño, que se contagie el que se contagie, que se muera el que se muera.
que se enferme el que se enferme y que sane el que sane. Es decir, vamos a ver qué resulta y que Dios, apersinarnos y a ver qué. Y pues con esa política, pues si ese era el chiste, pues lo hubiéramos hecho desde un principio y era un pacto de suicidio colectivo nacional. Y sí, claro. Por lo que pasó en Inglaterra o en otras partes, y que Dios nos bendiga. Pero finalmente no es la opción. Nosotros los mexicanos buscamos vivir y quisimos cuidarnos y queremos cuidarnos. Por eso está incompleto el mensaje de la autoridad de todos los niveles, federal, estatal y municipal. Sí a la reactivación, pero con prevención. Claro. Cuauhtémoc, le agradezco enormemente este tiempo, un abrazo a la distancia y si nos lo permite seguiremos en contacto. Gracias y muy buenos días. Igualmente, cuando tú gustes y muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, es Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. 8:50.